Crecimiento y Desarrollo 2026, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:15. Y el lema de este año es Crecimiento y Desarrollo 2026. Vivimos en tiempos de estancamiento, no de ausencia de movimiento, sino de falta de avance real. Las iglesias se mueven pero no siempre progresan. Cambian de forma pero no de fondo. Multiplican actividades pero no siempre desarrollan vida. El estancamiento no es silencio, es repetición. Hay iglesias que crecieron en número pero no en madurez. Crecieron en programación pero no en discernimiento. Crecieron en visibilidad, pero no en profundidad espiritual. Funcionan, pero no florecen. Cuando una iglesia pierde su centro en Cristo y su dependencia viva del Espíritu, entra en una forma sutil de estancamiento. Hace cosas, pero ya no avanza. Las iglesias estancadas no están muertas, están agotadas. Agotadas de sostener estructuras que ya no forman. Agotadas de repetir modelos que ya no transforman, agotadas de confundir movimientos con vida. Hay actividad constante, pero poco desarrollo real. Quizá lo más delicado es el estancamiento misionero, incluso dentro de las misiones y de las iglesias. No porque no haya visión, sino porque muchas misiones repiten métodos sin formar discípulos, producen eventos sin madurez, crecen en alcance, pero no en profundidad. Y la misión se estanca cuando se desconecta de la vida de Cristo y se vuelve solo estrategia. El estancamiento no comienza en la estructura, comienza en la desconexión de la fuente. Jesús lo dijo con claridad: separados de mí, nada podéis hacer. No dijo harán menos, no dijo harán un poco menos, dijo nada podéis hacer. Muchas iglesias no están en crisis de recursos, sino en crisis de vida fluida. Este no es un tiempo para hacer más iglesia, sino para volver a ser la iglesia del Señor Jesucristo. Volver a Cristo como centro, volver a la vida que fluye de la vid, volver a la madurez que sostiene el crecimiento. Solo una iglesia conectada con la vid puede desarrollarse, puede crecer. Solo una iglesia madura puede multiplicarse sanamente. Solo una iglesia viva puede renovar a otros. El problema no siempre es la caída, a veces es algo más silencioso, no avanzar. No hay retroceso visible, pero tampoco hay fruto nuevo, solo repetición, la misma oración, el mismo lenguaje, las mismas respuestas de siempre, y el estancamiento no grita, se instala. Jesús habló de ramas que estaban en la vid, no estaban muertas, tampoco daban fruto, seguían ahí. Eso es lo inquietante. El estancamiento suele confundirse con fidelidad, a veces con constancia, con permanecer, pero permanecer no es quedarse quieto, permanecer es recibir vida, desarrollarse y crecer, o crecer y desarrollarse. Cuando la vida deja de fluir, la rama no se cae inmediatamente, solo deja de desarrollarse y nadie lo nota al principio. Y hay ministerios que siguen funcionando con savia de ayer. Hay creyentes que viven solo de experiencias pasadas. Hay iglesias que recuerdan cuando Dios se movía más de lo que esperan que se mueva hoy. No hay oposición abierta, no hay pecado escandaloso, no hay nada. Solo hay ausencia de transformación. Porque el estancamiento es cómodo, no exige cambio, no confronta, no poda, y eso es lo peligroso. La poda duele, el estancamiento anestesia. Y en Juan 15 el problema no era la falta de hojas, sino la ausencia de fruto. Hojas cubren, fruto revela, y el fruto siempre habla de desarrollo. Las hojas solo hablan de apariencia. Dios no corta primero. No, Él primero limpia, pero cuando no hay respuesta a la limpieza, el estancamiento se vuelve decisión y entonces la rama sigue ahí, ya no progresa. El estancamiento espiritual no se resuelve haciendo más cosas, sino recibiendo la vida otra vez del Señor Jesucristo, sino volviendo a los primeros tiempos. No se rompe con movimiento, sino con conexión. Tal vez hoy no estás en pecado, ni lejos ni frío, pero estás detenido, no creces.
no avanzas y el Espíritu no vino a acusarte, sino a invitarte. Vuelve a la fuente, no al recuerdo, no al método, vuelve a la vida, porque donde hay vida hay desarrollo, y donde hay desarrollo la vida ya no está fluyendo, la vida ya no está fluyendo. La tragedia de una vida sin crecimiento entonces es que la tragedia llega sin ruido, algunas veces en silencio. Una vida sin crecimiento no colapsa. Aparentemente funciona, aparentemente cumple, aparentemente sobrevive, y por eso pasa desapercibida. La tragedia no es empezar pequeño, es quedarse pequeño. No es necesitar leche al inicio, es seguir necesitándola cuando el tiempo ya pedía alimento sólido. No es no saber, es no avanzar con lo que se sabe. El crecimiento no siempre es visible, pero su ausencia sí deja huellas. Se nota en la falta de hambre de Dios, en la comodidad con lo repetido, en la resistencia a todos los cambios que el Espíritu Santo quiere exigirnos en esta temporada. Una vida sin crecimiento suele llamarse estabilidad a su manera, en su rutina, en su forma, pero en su forma no creces. Terminas permaneciendo la vida del Señor. Y la Escritura, aleluya, lo que quiere decirte es: sal de tu inmadurez prolongada, porque ha llegado el año de crecer y desarrollarnos. No dices tan lejos, sino deberías estar más adelante. La distancia no siempre es geográfica, a veces es temporal. Hay personas que han retrocedido, que no avanzan, se quedaron en el mismo nivel de fe, en la misma forma de pensar, la misma manera de responder a Dios, y con el tiempo se estancaron. La tragedia de una vida sin crecimiento no es incluso la ausencia de Dios, sino la ausencia de transformación sincera, pegado a la vid. Pero Dios nos habla en esta hora, aleluya, porque la vida sigue fluyendo para nosotros. La vida sigue fluyendo para el que quiera, porque el crecimiento a veces incomoda, porque empuja hacia lo desconocido. Por eso muchos prefieren quedarse donde ya saben cómo funcionar. Allí crecen inmaduros, sin responsabilidad de nada. Pero la tragedia es detenerse, es instalarse allí, en tu vida vacía y desubicada. Porque mientras hay vida, hay posibilidad de crecimiento, pero solo para quien se rehúsa a aceptar que quedarse igual sea suficiente. Y el desafío para el 2026 es: no te quedes como estás. Ha llegado la hora de crecer, de levantarnos y desarrollarnos, porque no siempre se pierde la vida cuando se pierde rumbo. La tragedia no es morir temprano, es vivir largo sin cambiar, seguir existiendo con las mismas reacciones, con los mismos miedos, con las mismas excusas, con los mismos límites. Las excusas tendrán que morir, los límites tendrán que morir, porque Dios va a desatar desarrollo y crecimiento y desarrollo a nivel mundial. Y una vida, aleluya, que no entienda eso, quedará vacía, quedará decepcionada, quedará colapsada, se romperá. La Escritura no llama tragedia a la lucha ni al proceso, sino a la esterilidad. Y por eso el llamado hoy a la higuera, que seguía en pie, tenía hojas, tenía estación, pero le faltaba fruto, y eso no es suficiente. Hay gente que se estancó, hay gente que se quedó, hay gente que no tiene fruto, y aún en 25 años te estancaste. Hay personas que no están lejos de Dios, pero tampoco están creciendo hacia Él. Permanecen cerca, pero no profundizan. Caminan con Dios, pero no caminan con Él. Y con el tiempo la fe se vuelve costumbre, se volvieron rutinarios. La palabra se volvió eco. La tragedia de una vida sin desarrollo no es que Dios la abandone, es que la persona aprendió a vivir sin esperar de Dios nada poderoso y glorioso. Se adaptó a su miseria, se acomodó. Aleluya, pero Dios te va a desacomodar, porque Dios nos va a llevar a un crecimiento poderoso este precioso año. Y por eso el desarrollo tendrá que venir. Por eso la detención prolongada ahora se despedaza en el nombre de Jesús. Porque algo tendrá que suceder. Porque no te podrás multiplicar si no te desarrollas, si no creces. Dios no mide los años que vivimos, sino en lo que nos convertimos. Por eso la gente se ha convertido a veces en problemas en las iglesias, ministros en problemas, iglesias en problemas, porque se estancaron, porque se quedaron. Pero Dios nos está diciendo:
el Espíritu Santo nos está informando, llegó la hora de crecer. Llegó la hora de avanzar. Y por eso Pablo dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estamos viviendo una generación marcada por expansión sin profundidad, visibilidad sin madurez, movimiento sin transformación. La iglesia ha crecido en presencia, pero no siempre ha crecido en Cristo. Y este lema no es para aprender a hacer más, sino para volver a crecer correctamente. Porque el futuro de la iglesia no depende de cuánto se expanda, sino de cuánto se parezca a Cristo. Pablo no presenta el crecimiento como recomendación, sino como una necesidad espiritual. Efesios 4:14-15, el crecimiento será una respuesta divina a aleluya, aquel que estaba en inmadurez, el crecimiento lo sacará de su inmadurez. Porque el crecimiento, no crecer no es neutral, no crecer es permanecer vulnerable. Una iglesia que no crece en el conocimiento de Cristo puede llenarse, puede multiplicarse, pero no podrá sostenerse lo que Dios pueda confiarle. Crezcamos en Cristo. Es el llamado para este año. Cristo no es un medio para alcanzar otra cosa. Cristo es el fin del crecimiento de la obra. No crecemos para llegar a una plataforma. No crecemos para lograr influencia. Crecemos para ser conformados a la imagen del Señor. Como dice Romanos 8:29. Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo crecimiento que nos lleva a la imagen de Cristo que no nos lleva a la imagen de Cristo es crecimiento mal dirigido. Pablo dice, crezcamos en todo. Y este lema debe producir mucha unción con carácter, doctrina con obediencia, ministerio con formación. Porque Dios quiere eso. Dios no nos va a gobernar por secciones. Dios es la cabeza. Él lo quiere todo y conectados a Él vendrá el crecimiento. Porque si estamos conectados a la vid, la cabeza da dirección, coordina el cuerpo, transmite la vida. Y este año la iglesia será dirigida como nunca por el Espíritu Santo. El cuerpo será coordinado de manera especial por el Señor. Y nuestras iglesias existirá la vida porque usted va a entender que necesitas intimar con la vid, acercarte a la vid para poder crecer y desarrollarte. Cuando el cuerpo crece sin cabeza, hay deformación, hay desorden, hay desgaste, pero Dios nos hace un llamado, realinea el cuerpo con la cabeza. El verbo crecer no describe explosión, describe proceso. Aleluya, que sea un proceso de crecimiento a fondo. El crecimiento verdadero tiene procesos, abraza corrección, permanece en Cristo. Juan 15:5, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Y este no es un llamado a hacer más eventos, es un llamado a ser transformado. Dios está buscando líderes desarrollados, iglesias maduras, movimientos con raíz, porque el próximo mover de Dios no será sostenido solamente por carisma, sino por una iglesia profunda, por una iglesia con conocimiento, por una iglesia con madurez. Y esta no es una invitación emocional, sino espiritual. No levantar simplemente tus manos por entusiasmo, sino comenzar a rendir tu vida con convicción y decirle, Señor, queremos, aleluya, crecer bien. Queremos crecer hacia ti. Y declaramos que creceremos en Cristo. No simplemente en denominación o en nombre, no. Creceremos en el nombre de Cristo. Creceremos en la naturaleza de Cristo. Creceremos en su semejanza. Creceremos en la obediencia. Cristo será nuestra cabeza. Y entonces la iglesia se alineará a la cabeza y crecerá. Y nos alimentamos con tu propósito eterno. Y creemos, Señor, que vienen las mejores temporadas. Jesús no llamó a sus discípulos a producir resultados, los llamó a permanecer, porque el que permanece produce. El desarrollo espiritual no comienza con actividad, con conexión viva. Cuando te conectas con la vida, vas a permanecer. Cuando permaneces, vas a crecer y te vas a multiplicar. Y aquí se nos enseña eso. Él dice, yo soy la vid verdadera en Juan 15:1. Mi Padre es el labrador. Jesús se presenta como la fuente exclusiva de vida. No una vida entre muchas, sino la verdadera. En el Antiguo Testamento Israel fue llamada vid, pero falló en dar fruto. Cristo declara, la vida ya no fluye por sistemas ni herencias,
fluye por relación conmigo. El Padre es el labrador. Aleluya. El desarrollo verdadero comienza cuando Cristo es reconocido como la única fuente. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. El texto no habla de castigo, habla de formación. El que no lleva fruto, desconectado funcionalmente. El que lleva fruto, podado para que crezca. Dios no poda al productivo, Él poda al fructífero, y la poda quita el estorbo, reduce distracciones y profundiza la dependencia de Dios, porque el desarrollo poderoso de una iglesia siempre pasa por procesos necesarios de podas, pero necesarios. Bendito es el Señor. Como dice la palabra, ya vosotros estáis limpios, porque la palabra os ha hablado. Antes de que la tijera toque la rama, la palabra toca el corazón. Porque la palabra revela, porque la palabra confronta, porque la palabra purifica. No hay desarrollo espiritual sin exposición a la palabra, sin respuesta a la palabra, porque la palabra prepara la vida para sostener mayor fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús no dijo, trabajen más, produzcan más. Él dijo, ahora quiero intimidad, porque cuando tienes intimidad con Dios, el trabajo viene. La producción viene, la gloria viene, y luego dice permanezcan, permanecer en relación continua, dependencia diaria, vida compartida. El pámpano no produce fruto por esfuerzo, el fruto fluye por conexión con la vid que es Cristo el Señor. El desarrollo no se fuerza, se recibe al permanecer. Como dice la palabra, el que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y yo he dicho, y el Espíritu Santo me ha informado, que este es el año del desarrollo, de fruto y de crecimiento. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí Jesús define el éxito espiritual. Es por el fruto. Separados de Cristo puede haber movimiento, pero no hay vida. Puedes hacer muchas cosas, pero no hay vida. El desarrollo poderoso se manifiesta en fruto verdadero, no en esfuerzo visible. Y el Señor nos revela un orden divino. Cristo es la fuente, el Padre es la forma, la palabra limpia, la permanencia correcta conecta, y el fruto evidencia desarrollo. Hoy el Espíritu Santo entonces nos llama a volver a la vid, a aceptar la poda, a permanecer en Cristo y dar fruto que glorifique al Padre. No se trata de hacer más, sino de vivir conectados a la vid. Y hoy usted tiene que decirle, Señor, ayúdame a renunciar a mi autosuficiencia espiritual. Elijo permanecer en ti, acepto tu poda, recibo tu palabra y declaro fruto abundante. Y quiero terminar con esto y decirte, entramos al año 2026. No como espectadores de la historia, sino como participantes del plan eterno de Dios. No es un año más en el calendario, es un tiempo señalado. Y el Espíritu de Dios está anunciando algo claro y firme. Viene crecimiento, viene desarrollo, viene madurez en Cristo como nunca antes sobre la historia de esta iglesia. No se trata solo de aumento, se trata de alineación, no se trata solo de expansión, se trata del año de la profundidad, un año de maduración donde creceremos en Cristo, en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. Y el 2026 no será recordado solo porque crecimos, sino por quien gobernó el crecimiento de la obra. Dios no está levantando una iglesia más grande solamente, va a levantar una iglesia poderosa, inmadura y profunda del Espíritu. Una iglesia con doctrina firme, con carácter formado, con amor verdadero, con discernimiento espiritual, porque la obra en 25 años vamos a la madurez en Cristo. Esa será la marca de este tiempo. El crecimiento ya no será desordenado, será conectado a la cabeza, porque el que permanece en mí lleva mucho fruto. El Espíritu de Dios y nuestro Señor Jesucristo están llevando esta misión a un nuevo nivel de madurez espiritual. Aleluya, no solo serán actividades y eventos, ahora será más vida, más fruto, más permanencia, más transformación real. El Espíritu Santo está madurando lo que antes solo estaba creciendo. Ahora habrá madurez y desarrollo. Que siga el crecimiento, que siga el avivamiento, pero que haya desarrollo, que haya madurez.
y viene un levantamiento de iglesias maduras. Profetizo sobre la tierra que se levantarán iglesias que amen al Señor, que honren la palabra, que vivan conectadas a la cabeza que es Cristo, que no dependan solo de carismas ni de experiencias pasadas, que no se muevan solo por emociones, sino por convicciones. Se levantan pueblos, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. La iglesia madura, la iglesia discierne, la iglesia se sostiene, la iglesia se multiplica. Y este no es solo un mensaje para la iglesia, es un anuncio para las naciones. Profetizo a las naciones, se levantarán naciones maduras en valores, en propósito, en visión, en responsabilidad. Se desarrollarán, multiplicarán, crecerán como nunca antes han crecido, porque el crecimiento será visible. La madurez dará crecimiento visible. El fundamento dará crecimiento visible y crecerán generaciones. Este mover no será selectivo, será integral. Pastores crecen en carácter y visión. Iglesias crecen en número y profundidad. Niños crecen en identidad y fe. Jóvenes crecen en propósito y fuego. Damas crecen en sabiduría y fortaleza. Varones crecen en responsabilidad y liderazgo. No será un crecimiento parcial. Es un desarrollo completo del cuerpo de Cristo. Y declaramos que 2026 es año de crecimiento, es año de desarrollo. 2026 es año de madurez en Cristo. Se levantan pueblos maduros, pueblos potentes, naciones transformadas. Crecemos conectados a la cabeza. Damos fruto que va a permanecer y avanzaremos a nivel mundial como nunca antes hemos visto, porque la madurez traerá el gran crecimiento. Sí, viene crecimiento. Sí, viene desarrollo. Sí, se levanta el ministerio poderoso, pero no será crecimiento vacío. Será crecimiento con Cristo al centro, con Cristo al frente. Lo que Dios hará no será superficial, será profundo, será sostenible, será eterno. Lo declaramos en el nombre de Jesús, que llegó el tiempo de crecimiento y desarrollo espiritual para esta tierra. Señor Jesucristo, recibimos este 2026 como un año de crecimiento y desarrollo mundial. Nos alineamos a la cabeza, aceptamos la madurez, recibimos la obra del Espíritu Santo y declaramos iglesias, familias y naciones transformados para tu gloria. En el nombre de Jesús estamos declarando que este no es un año más de calendario, que es un tiempo señalado donde la gloria de Dios va a fluir de manera especial. Levantamos entonces altares en toda la tierra donde se acaba la superficialidad, porque no vamos a retroceder, sino que vamos a avanzar. Y declaramos jóvenes con identidad, jóvenes que escuchen tu voz desde temprano, que no hereden religión, sino que hereden vida verdadera. Levantamos jóvenes con propósito, que no se pierden en el ruido, que ardan con el fuego limpio del Espíritu Santo y caminen con convicción. Levantamos damas que crezcan en sabiduría, en discernimiento y en fortaleza interior. Levantamos varones que crezcan en responsabilidad espiritual, en liderazgo sano, en servicio humilde. Levantamos niños que sorprenderán la tierra por la unción nueva que ha derramado sobre ellos. Señor, oramos por las naciones, oramos por los pueblos que se alineen a Cristo, que vengan al Señor, y declaramos que el Espíritu de Dios y nuestro Señor Jesucristo lleva esta misión a otro nivel de madurez, y no retrocederemos, no nos estancamos, no nos conformamos, avanzamos con la raíz, avanzamos con la vida, avanzamos con el fruto que permanece. Sí, viene crecimiento, sí, viene desarrollo, sí, estamos ligados a la vid, el Señor Jesucristo. Señor les bendiga. Crecimiento y desarrollo 2026, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:15.